Hola, bienvenidos a una clase más de investigación. Mi nombre es Nancy Montoya y el tema que vamos a tratar hoy es ¿qué es un texto narrativo y cuál es su estructura? En la ficha se encuentra en la actividad número 4, habla acerca de la creación de un texto narrativo, por eso les voy a explicar cómo se crea un texto narrativo y la estructura de él, ¿ok? Empezamos. ¿Qué es un texto narrativo? Es aquel relato de hechos o acontecimientos que le sucede a unos personajes. Estos hechos se desarrollan en un tiempo y un espacio que pueden ser reales o imaginarios. Quiero recalcar algo muy importante en ese texto. Voy a ponérselos así. Esta partecita donde dice que son relatos de hechos o acontecimientos. ¿Y a quién le sucede? A un personaje, a uno o varios personajes. ¿Ven? Es necesario que remarquemos esta partecita. Y ahora, estos hechos se desarrollan en un tiempo. Esto es importante. Un tiempo y un espacio. Ahora, ese tiempo o ese relato, todo en sí, puede tener algo de real o algo imaginario. Depende de ustedes cómo crean sus textos narrativos. Así que de ustedes depende. Pueden ser reales o imaginarios. Es importante recalcar esto, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener el texto narrativo? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante que viene a ser el marco. Los elementos del texto narrativo, como les dije, es el marco, es decir, el lugar, el tiempo en el que suceden los hechos. Es decir, puede ser, por ejemplo, en el campo, que viene a ser un lugar, o el tiempo por la mañana, por la tarde, por la noche. Eso depende de ustedes, cómo van a crear su texto narrativo. Ahora también el narrador tiene mucho que ver con el texto narrativo, que es la persona que cuenta la historia. Es la persona que sabe todo sobre la historia, ¿ok? Sabe su significado, las palabras que se va a usar y todo eso. La trama es el orden en el que ocurren los hechos, es decir, primero, segundo, hasta la finalidad, ¿ok? Los personajes pueden ser principales y secundarios, son los protagonistas de la historia o del texto narrativo que ustedes van a crear o van a buscar en internet y van a ustedes a identificar cuáles son las partes de ese texto narrativo. Puede ser una historia ya contada. A ver, vamos a borrar esta partecita y vamos a continuar con la siguiente hoja. Esta es la estructura del texto narrativo. Son tres partes. El primero es el planteamiento o introducción. Segundo es el nudo. El tercero es el desenlace. En el planteamiento sirve para presentar al lector el personaje o los personajes o los protagonistas, obviamente, así como la situación inicial que posteriormente desencadenará algunos conflictos por resolver. En cambio, en el nudo es un poquito más extenso. Aquí es donde va la parte central y normalmente, como ahí menciona, es la parte más extensa, es cómo se está desarrollando la historia o el texto narrativo que ustedes vayan a crear. En ella tienen el lugar los hechos más importantes que acontecen a los personajes. Generalmente esto se ve envuelto en algunos tipos de conflictos que tienen que solucionar para alcanzar un objetivo final. ¿Ok? En esta partecita también es donde se pone un poquito de sazón a la historia para darle al lector la sensación de querer leer más, saber cuál es el desenlace de esa historia. Es más o menos lo que hacen en las novelas o hacen en algún cuento de terror o un cuento
normal o en un libro, es lo que normalmente hacen cuando quieren hacer continuidad en una historia y poder crear otro libro. Y es más o menos también como se hacen en los videos. Entonces, tenemos que buscar, ya sea, como les dije, una historia ya creada y poder identificar cuáles son estas partes o la estructura de la narración y del texto narrativo, perdón, y o si no, crear nuestro propio texto narrativo y decir cuáles son sus partes. Ahora vamos a ver los elementos importantes de la narración. Ya lo dijimos, que era el narrador, el tiempo, el espacio, ya lo explicamos en la anterior hoja. ¿Y cómo hacer un texto narrativo? Son 6 consejos, aquí está mal escrito, perdón. En la primera viene a ser decidir la estructura, después tiene que pensar en la trama en la cual está aconteciendo todo el texto, a lo largo del texto. Recuerden que ahí es donde se desenvuelven más todo lo que está ocurriendo a los protagonistas, ya sean principales o secundarios. La figura del narrador tiene que estar presente, por tanto, decide conocer esta voz, o sea, la persona que están hablando, dando la historia. Ya mismo le voy a dar un pequeño ejemplo con respecto a esto, ¿ok? Bien. Después tenemos que ver cómo van a ser los personajes, tanto los principales como los secundarios. Luego, al finalizar, tenemos que ver la presentación, que viene a ser la presentación, el nudo y el desenlace, que es lo que ya habíamos mencionado, de la trama, para que se efectúe de forma lógica, coherente y con buen ritmo. Aquí es el primer ejemplo en el cual vamos a estar, déjenme salir un momento, listo. Aquí. Hay una fábula aquí que busqué en internet, así que vamos a empezar a ver dónde está aquí el planteamiento o la introducción. Recuerda que es el inicio de todo, ¿ok? Es el inicio de todo y hay que ver los personajes, vamos a leerlo, analizarlo y ahí vamos a ver, ¿ok? Entonces, vamos a analizar esta fábula. Primero, este es el título, que es La manzana. Ahora voy a anotarles donde precisamente podemos ver o identificar cuál es el planteamiento. Primero dice que el planteamiento es la presentación de los personajes, el tiempo y el lugar. Bien, primero sabemos que el personaje principal, los principales personajes son el tigre y el mono. Dice, se encontraban conversando a la orilla de un lago. Bien, entonces aquí están los personajes y el lugar, ¿verdad? Así que ese viene a ser el planteamiento. Bastante sencillo, ¿verdad? Bien, vamos a buscar con otro color para marcarles. Ahí, ya. Aquí empieza el nudo. Aquí inicia el problema, los momentos de mayor interés. Como ya había mencionado, el nudo es el más extenso, en el cual se habla muchísimo acerca del problema que están sufriendo los personajes. Entonces vamos a ver esto. Aquí de pronto, de un árbol cercano cayó una manzana. Entonces el tigre y el mono empezaron a pelearse. El tigre alegaba que la manzana era suya, el mono, muy egoísta, gritaba que le pertenecía a él. Estando en esa discusión, salió de la maleza un zorro. Hasta ahí. Todo esto hasta aquí. Imagínense estando en ese momento en el cual estamos viendo a ambos animalitos discutiendo por la manzana, ¿sí? Entonces, de repente vieron un zorro saliendo de la maleza. Hasta ahí vamos a quedarnos donde está el nudo. Entonces nos estamos preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver ahora el zorro? Porque estábamos hablando acerca del tigre y del mono, ¿no? Entonces vamos a ver cómo termina la historia. Ese viene a ser el desenlace. Vamos a ponerlo de otro color. A ver.
Esto y esto. Listo. ¿Quién aprovecha la situación, sonrió y disimuladamente guardó la manzana en su bolsillo? Nadie iba a esperar eso, ¿no? El final de la historia. ¿Qué es lo que resuelve el problema? Es que alguien más se llevó la manzana y ellos quedaron así nada más. Entonces ahí está. Tanto el planteamiento, que viene a ser la presentación de los personajes, y también el tiempo y el lugar, que viene a ser que toda esta introducción. Y en el nudo viene a ser la iniciativa del problema, el momento de mayor interés para el lector, para la persona que está leyendo, o si no también para el relator, que sería la persona que está hablando. ¿Ok? Entonces, así pondríamos, déjenme ponerles una aquí, listo. Bien, entonces esta introducción vendría a estar aquí. Yo quería dibujar una rayita de esta aquí. Bien, aquí ya tenemos el planteamiento y como dijimos que el nudo era lo más largo de la historia, en la cual se desarrollaba el inicio de la problemática y los momentos de mayor interés en la historia. ¿Ok? Entonces este viene a ser el nudo, como ya vimos. ¿Ok? Ahora en el desenlace vendría a ser cómo termina el problema, cómo se soluciona el problema. Entonces, todo esto vendría a ser la solución y el desenlace, el finalizar de la historia. ¿Ok? Entonces, en cada nubecita tendrían que poner ustedes la respuesta de esto, ¿verdad? Podrían empezar, si ustedes van a hacerlo, ustedes mismos pueden poner, por ejemplo, había una vez, y ahí tienen que poner los personajes. Pueden ser muchos personajes, como también pueden ser pocos, y ustedes los pueden imaginar, como también, como les dije anteriormente, lo pueden buscar, y ahí van ustedes seleccionando cuál viene a ser las partes de ese texto narrativo, que recuerden que son 3: planteamiento, introducción, nudo y desenlace. ¿Ok? Entonces para la siguiente clase ya deberían haber enviado esto ya realizado, ya resuelto. Miren, ya les di la respuesta. Este va aquí, este va acá, y esto último, el desenlace, va aquí. Entonces, como ya sabemos cómo identificar cada uno de esos, de esas partes del texto narrativo, ya podemos empezar a realizar la siguiente, que vienen a ser unas preguntas, las cuales van a desarrollar ustedes, ¿ok? Déjenme borrar todo esto y nos vamos para la siguiente diapositiva y siguiente hojita. Ahí. Presentación. Listo. Aquí. En esta partecita hay otro texto. En este texto, como ya les ayudé a resolver el de acá, ¿verdad? El de aquí, ustedes lo van a hacer solos. Es decir, van a leer todo este texto hasta la moraleja. Y como la persona que va a narrar tiene que saber los significados de cada palabra de su historia, el siguiente paso es relacionar las palabras con su respectivo significado. Aquí ya hay un ejemplo en el cual está el significado de desgarbado. Desgarbado significa sin garbo, sin gracia, para moverse. Entonces, aquí se puso el número 1. Asimismo, cada uno de ellos tiene que ver cuál de ellos es su significado, que está de este lado, y las palabras que están acá. Y en los que están en paréntesis tienen que poner el número. Listo. Ahora en el otro nivel, que también viene a ser básico, es la resolución. La palabra desgarbado significa sin garbo, sin gracia, ya lo sabemos, ya pusimos eso. Ahora en el nivel básico tenemos que responder a las preguntas que se encuentran ahí. Por ejemplo, en la primera ya está respondida. Dice, ¿de qué trata el texto? La resolución viene a ser, el texto trata de gallinas flacas,
perdón, gordas y flacas, ¿sí? Es lo que en sí se trata toda la historia. Entonces ahí tienen que ir ustedes respondiendo las preguntas que se encuentran acá. ¿Cuál es el marco de la historia? Es decir, el inicio. ¿Cuál es el marco? O a lo que se refiere la historia. ¿Cuáles son los personajes de la historia? ¿Cuál es el nudo de la historia? ¿Y cuál es el desenlace de la historia? ¿Ok? Este es el inicio, los personajes, los nudos, el nudo y el desenlace de esta historia. Tienen que leerlo bien para ir identificando las partes de ese texto narrativo. En el siguiente, en el nivel intermedio, es bastante sencillo también. Lo único que hay que hacer es buscar el antónimo de las palabras remarcadas de color negro. Les voy a mostrar, a ver, permítanme un ratico. Voy a ponerles de un color fuertecito. Por ejemplo, esta palabra es la que está remarcada de color negro y ahorita le puse un marquito dentro del cuadrito este. ¿Y cuál sería la resolución? ¿Cuál es el antónimo de claro? Es oscuro, es decir, lo contrario. Lo contrario a la palabra claro es oscuro. ¿Cuál es lo contrario de la palabra flaca? Gorda, ¿verdad? Asimismo, cada una de ellas usted va buscando su significado, pero en antónimo, es decir, lo contrario a eso. Cuando encuentren la resolución de cada uno de ellos, tienen que poner aquí lo que significa, dependiendo de cada una de sus letras. Por ejemplo, aquí el 13, que dice claro, ¿cuál es la resolución? Oscuro, ¿verdad? Aquí tienen que poner las letras. Vamos a ponerlo para que vean cómo es. Aquí. Oscuro. Bien, entonces, vamos a bajar tantito, y ahí. Listo. Entonces verán, ¿no? Que así es básicamente cómo se hace. Déjenme, para que vean más o menos. Ahí. Ahí, más o menos. Listo. Entonces tendrían que ver el número en el que está y luego buscar el antónimo o lo contrario a la palabra que está remarcada de color bastante negrito y ahí responder a esta actividad de crucigrama, ¿ok? Ya. En la de acá, que es el nivel más avanzado, tienen que haber leído, analizado toda la historia para poder realizar lo que ahí está pidiendo. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera parte dice, escribe verdadero o falso según corresponda. La moraleja enseña que nunca hay que despreciar a nadie. ¿Eso es verdadero o falso? Entonces depende de lo que usted haya leído en el texto que tiene que responder. Y como aquí ya está la resolución, aquí, es verdadero, ya que de acuerdo con la moraleja, los débiles pueden tener mejor suerte que los fuertes. Entonces, aquí no solamente puso el verdadero, sino que también puso una reflexión del por qué. ¿Ok? Entonces, ya saben básicamente lo que hay que realizar. Voy a borrar todo esto. Listo. Y eso sería toda la clase del día de hoy con respecto a la asignatura de investigación. Espero que haya sido bastante clara. Voy a estarles leyendo los mensajes cada vez que ustedes me escriban ahí en los comentarios. O si no me envían un mensajito, si es que no fui lo suficientemente clara, entonces ustedes me dicen y yo buscaré la forma de enseñarles de otra forma, valga redundar, para que puedan comprenderme. ¿Ok? Entonces yo me despido y les agradezco muchísimo por toda la atención brindada. Adiós.